Hola, le pedí a ChatGPT que me generara un ejercicio para repasar frecuencias con variables continuas. Eh, ChatGPT me ofreció el siguiente ejercicio. En un estudio sobre los tiempos de viaje diarios de los empleados de una empresa, se midió un tiempo en minutos que cada empleado tardó en llegar al trabajo durante una semana. A continuación, se presentan los tiempos de viaje registrados en minutos para 30 empleados. Bueno, y aquí me pone algunos ejercicios. Entonces, si queremos repasar algún tema, le podemos preguntar a ChatGPT que nos pase o proponga algún tema, algún ejercicio, algún tema en específico. Ahora, vamos a resolverlo. Veamos. El problema propuesto nos aborda lo siguiente. En un estudio sobre tiempos de viaje diarios de los empleados de una empresa, se midió el tiempo en minutos que cada empleado tardó en llegar a su trabajo durante una semana. A continuación, se presentan los tiempos de viaje registrado en minutos para 30 empleados. Ok. Bueno, hay algunos asuntos que se podría mejorar la redacción en cuanto a ChatGPT, pero trabajemos con esto. Nos dio estos 30 datos, para los cuales nos pide hacer una tabla de distribución de frecuencias para una variable continua. Esta es una variable continua puesto que está midiendo el tiempo. ¿Cómo se trabaja una tabla de distribución de frecuencias para variable continua? Pues es el tema de este video. Veamos. Lo primero que determinamos es el valor mínimo de las observaciones y el máximo. Determinemos el valor mínimo y el valor máximo de las observaciones. Veamos, el valor mínimo sería, podemos por acá, 45. Y el valor máximo, veamos, entre todos estos, tendríamos, lo tendríamos por acá, 85. Em, Luego de determinar el valor máximo y el valor mínimo, vamos a hallar el recorrido. El recorrido. El recorrido va a ser igual a el valor máximo, sería 85, menos el valor mínimo. Entonces tendremos un recorrido de 40. A diferencia de las variables discretas, recuerden ustedes que para variables continuas, las tablas de distribución de frecuencia se hacen por medio de intervalos. Lo que estamos haciendo es hallar ese intervalo. Lo primero que hicimos fue hallar el valor mínimo, que sería en este caso 45, y hallamos el valor máximo, que en este caso nos dio 85. Quiere decir que los datos se mueven en un rango, se moverían en un rango de 40. De 40 unidades, por decirlo de alguna manera. Es decir, todos los datos, las 30 observaciones, caben dentro o caen dentro de este recorrido, de este intervalo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hallar esos intervalos más pequeños, esos cajones más pequeños, en los cuales yo puedo contar cuántos están en este intervalo, cuántos en este intervalo y cuántos en este intervalo. Esa sería la forma de construir, o al menos
un indicio para construir nuestra tabla de frecuencias. Luego de tener el recorrido, que ya nos dimos cuenta que es de 40, procedemos a hallar el número de cajones o el número de intervalos que va a tener nuestra tabla de distribución, es decir, en cuántas casillas, cuántos intervalos yo voy a dividir todo este recorrido. A ese número de intervalos le vamos a llamar con la constante m. Y para hallar a m vamos a utilizar la regla de Sturges, que es igual a 1 más 3.332 multiplicado por el logaritmo en base 10 de n o de la muestra. En este caso sería 1 más 3 por 332 logaritmo en base 10 de la muestra, que sería 30. Por tanto, 1 más 3.332 por logaritmo de 30, pero logaritmo en base 10 de 30 es igual a 1.477. Hacemos la multiplicación y luego le sumamos 1 y por tanto m me dará 5.9217. Bueno, con otros decimales. Este le podemos aproximar, no es el número de cajones que estamos buscando, número de intervalos, lo podemos aproximar a 6. Listo, entonces ya sabemos que de todo el recorrido, todo ese recorrido lo vamos a dividir en 6 intervalos iguales. ¿Sí? O 6 clases, por decirlo de alguna manera, iguales. Ahora, ¿cuánto debe medir esa clase? Entonces, para la medida, pues sencillamente tenemos la amplitud que va a ser dada por el recorrido dividido en el número de clases o de rangos que voy a tomar. Es decir, este 40 dividido en el número de casillas en los cuales yo lo estoy dividiendo o partiendo esa muestra. En este caso, el recorrido será 40 dividido en m, que sería igual a 6. Esto es igual a 6.6 periódico, lo podemos aproximar a 7. Entonces podemos notar algo, que si todo el recorrido yo tengo 6 cajones, 6 intervalos o clases, y cada uno vale 7, cada uno tiene 7 unidades, quiere decir eso que existe un nuevo recorrido. Voy a colocar aquí, nuevo recorrido. El nuevo recorrido será los 6 cajones o 6 intervalos multiplicado por las 7 unidades que vale cada uno. Es decir, multiplicamos m por c. Y al multiplicar m por c me va a dar un nuevo recorrido igual a 42. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros antes teníamos un rango de 40
o un recorrido de 40, ahora tenemos uno nuevo, poco más grande, que es el que se va a dividir, que mide 42. Quiere decir que de este rango recorrido me sobraría una unidad por arriba y una unidad por abajo. Por tanto, tendríamos un nuevo mínimo. Entonces tendríamos un nuevo mínimo. Ese nuevo mínimo sería 45. Estaría aquí, será el 45, donde iniciaban los datos, menos 1, o sea, sería 44. Y tendríamos un nuevo máximo, que sería igual a, aquí los datos iban hasta 85, más este 1, quedaría en 86. Entonces sería 85. Aquí le coloqué más. Digo que es 45 menos 1. 85 más 1 igual a 46. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos nuestro nuevo rango, que mide 42, y ese nuevo rango lo hemos dividido en 6 casillas iguales, que empiezan en 44 y terminarían en 46. Y cada rango iría de 7 en 7, que es lo que señalamos acá. Tendría una amplitud de 7, es decir, aquí el siguiente corte sería 51, el siguiente corte aquí sería 58, aquí el siguiente corte sería 65, el siguiente sería 72, aquí el siguiente corte sería 79 y el último corte sería 86. Aquí ya estarían nuestros intervalos y nos faltaría es contar cuántos números de todo lo que estamos viendo acá, cuántos números caben en cada intervalo. Esto para armar nuestra tabla de frecuencias. Bueno, borremos un momento toda esta información para ir armando la tabla de frecuencias. Entonces, borremos todo esto. Ya tenemos nuestra explicación gráfica de lo que estamos haciendo. Podemos borrarla. Y nos quedamos con los datos que hallamos. Entonces, ahorrar todo esto. Bien. Bien, ahorita sí. Entonces tendríamos un mínimo igual a 45. Un máximo igual a 85. Tendríamos un recorrido igual a 40. Un número de intervalos igual a 6. Una amplitud de esos intervalos igual a 7. Tendríamos un nuevo recorrido igual a 42. Y un máximo nuevo que sería igual a 86 y un mínimo nuevo igual a 44. Entonces nos quedamos con esos datos. Un mínimo nuevo igual a 44 y un máximo nuevo igual a 86. Bien, entonces vamos a armar nuestra tabla de frecuencias.
Entonces el valor y', y' menos 1 del primer intervalo, la y1, la y sub i, ese sería nuestro primer intervalo. Y sería, partiríamos del primer mínimo. Entonces sería de 44,1 hasta 51. Recuerde que sumamos de 7 en 7. El siguiente intervalo de clase sería de 51,1 hasta 58. El siguiente intervalo sería de 58,1 hasta 65. El siguiente sería de 65,1 hasta 72. El siguiente sería de 72,1 hasta 79. Quedó como muy feo ese 79. Voy a borrarlo. De 9 hasta 79. Y tendríamos el siguiente intervalo que sería 79,1 hasta 86. Y efectivamente me quedarían 6 clases o intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí se cumplen los intervalos. Muy bien. Entonces, empezamos el conteo para las frecuencias. Entonces, frecuencias. Entonces nos preguntamos en las frecuencias, ¿cuántos números de los que están acá, cuántas medidas, las que estamos señalando, caben en este intervalo? Entonces empezamos un conteo. 45 cabe en este intervalo. Una rayita. 50. Recuerden que estamos haciendo manual. Después, en el próximo video lo haremos en Excel. 50 cabe en este intervalo. Estamos haciendo un conteo. 52 ya cabes en este otro intervalo. 52 cabe en este otro intervalo. 55 también estaría en el segundo intervalo. 48 estaría en el primero. 60 estaría en el tercero. 65 todavía estaría en el tercero. 70 estaría en el cuarto. 50 estaría en el primero. Y así podemos contar uno por uno. Nos daría un conteo más o menos así. Aquí habrían 5. Aquí habrían 6. 6. Aquí habrían 5. Y aquí habrían 5. Bueno, este conteo pues lo traducimos ya a nuestros valores que van a quedar en la tabla. Entonces, podemos borrarlo después de haber hecho el conteo así manual y colocamos los valores ya que quedaron. Quedaría 4, 5 en el segundo intervalo, 5 en el tercero, 6 en el cuarto, 5 en el quinto intervalo y 5 en el último intervalo, en el sexto. Por supuesto, al realizar la sumatoria, todo esto nos da 5, 10, 15, 20, 26 y 4, 30. 30. Y efectivamente, pues 30 es la muestra que nos están dando. 30 empleados. Esa sería la muestra. Entonces,
Aquí en el conteo, pues, nos dio 30. Ahora analicemos las frecuencias relativas, HI. Las frecuencias relativas, recuerden que es coger el n sub 1, es decir, para el primer caso, 4, y lo dividimos en el total de muestras. Sería 30. Y eso es igual aproximadamente 0,13. El primero sería 0,13. Para el siguiente sería igual a, cogemos 5 y lo dividimos en 30. Es decir, el número de repeticiones encontrados o casos encontrados dividido en el número total de la muestra. En este caso sería 5 dividido en 30, aproximadamente 0,17. Eso es realmente 0,1666 periódico. Ok. Esto es igual a 0,17. Aquí tenemos 5, también sería 0,17. Tendríamos 6. 6 dividido en 30. Ese es igual a 0,2. Este sería 0,2. 0,5 es 0,17. Recuerden que ese es aproximado y este sería 0,17. Al sumar esto sería igual a 1, teniendo en cuenta las aproximaciones de 0,17. Esto es igual a 1 al sumarlo. Con esto ya podemos determinar nuestra frecuencia absoluta acumulada y nuestra frecuencia relativa acumulada. Entonces, para la primera observación sería 4. La siguiente sería 4 más 5, 9. La siguiente observación sería 9 más 5, 14. La siguiente sería 14 más 6 igual a 20. Siguiente observación sería 20 más 5, 25. Y el siguiente acumulado sería 25 más 5 igual a 30. Y efectivamente, pues tendremos ya el acumulado completo de 30 en observaciones. Ahora la frecuencia relativa acumulada. La primera sería 0,13. La siguiente frecuencia relativa acumulada sería 0,13 más 0,17 igual a 0,3, 0,30. Recuerden que ese 17 es aproximado, más 0,30 más 0,17, eso es igual a 0,47. 0,47 más 0,2, eso es igual a 0,67. Y 0,67 más 0,17, eso es igual a 0,84. Y 0,84 más 1,6, que es el aproximado, para más 1,7 aproximado a 1,6 sería 1. 0,84 más este 1,7 sería 1,1, pero recuerden que es aproximado, así que sería aquí 1. Tomamos todos los decimales, aquí al finalizar la acumulación sería igual a 1. Ya tendríamos nuestra tabla de frecuencias.
Ahora, empecemos el análisis de dicha tabla de frecuencias. En el primer intervalo, podríamos colocar el señalador. A ver, en el primer intervalo del tiempo de aquellos empleados de 44 a 51 minutos, se encontraron 4 empleados con esos tiempos. Entre los tiempos de 51 minutos a 58 minutos, se encontraron 5 empleados con esos tiempos. En el intervalo de 58 a 65 minutos, se encontraron 5 empleados con esos tiempos. En el intervalo de 65 a 72 minutos, hay 6 empleados con esos tiempos. En el intervalo de 72 a 79 minutos, hay 5 empleados y en el intervalo de 79 a 86 minutos, hay 5 empleados, para un total de 30 observaciones. Esto se puede traducir también que el 0.13 de los empleados tienen un tiempo de llegada al trabajo entre 44 y 52 minutos. El 17%, 0.17, están en un tiempo entre el 51 y 58 minutos. El otro 17% está entre un tiempo de 58 y 65 minutos. El 20% de los empleados están en unos tiempos registrados entre el 65 y 72 minutos. Lo mismo pasa con el 17% de los empleados, están en un rango de tiempos aproximados entre el 72 y 79 minutos y el otro 17% estaría en un rango estimado de tiempos de 79 minutos a 86 minutos. Ahora, recuerden ustedes que todo el ejercicio inició con un problema que ChatGPT nos está ayudando, nos planteó. Entonces ahora, determina la amplitud ancho de cada intervalo de clase. Eso lo determinamos, eso lo hallamos. Recuerden ustedes que la amplitud estaba dada por C igual a 7. Después, lo primero ya está dado. Calcula la frecuencia absoluta, relativa y frecuencia acumulada para cada intervalo. Ya está. Representación gráfica lo vamos a hacer en el otro video con respecto a gráficas como tal. Y veamos lo siguiente. ¿Cuál es el intervalo de clase con mayor frecuencia? Entonces, para eso, veamos qué nos dice el ejercicio resuelto. El intervalo de clase con mayor frecuencia, vamos a ver, está aquí. Está entre los 65 y 72 minutos. 1, 2, 3. En el cuarto intervalo, entre los 65 y 72 minutos, está la mayor frecuencia. ¿Qué porcentaje de empleados tiene un tiempo de viaje menor a 60 minutos? Ojo, ¿qué porcentaje de empleados tiene un tiempo de viaje menor a 60 minutos? Entonces, veamos, menor a 60 minutos. Estamos en este intervalo, 58 a 44, el porcentaje acumulado sería 30. Aproximadamente el 30% está por debajo de 60 minutos. ¿Qué conclusiones? Ahora, una aclaración. Cuando yo digo menor que 60, esto está en este intervalo, entre 51 a 58. Realmente no existe una medición aquí de 61. Entonces, estamos aquí ni de 59, entonces sería hasta 58. ¿Listo? Si no, nos tocaría contar nuevamente, pero aquí está entre el intervalo de 58 a 44. Todos los de aquí hacia arriba,
los de 58 hacia arriba, o menores de 58 hasta 44, se consideran menores de 61 o 60, pues, es lo que nos están preguntando. No podemos decir que es el 17%, porque ese 17% solo pertenece a este intervalo. Quiere decir, el ejercicio que nos están preguntando es por la frecuencia relativa absoluta, que es el 30, el acumulado. Es decir, este porcentaje primero más el porcentaje segundo, que es todo el grupo, que son menores de 60. En este caso, el acumulado sería 30. Para dejarlo aclarado, 30%. ¿Qué conclusiones puedes extraer? Bueno, las conclusiones es el análisis de la tabla que ya hablamos ahora. Ahora, cuando ustedes generen un problema como estos en ChatGPT, puede comparar sus respuestas con las respuestas que el mismo programa o esta inteligencia artificial da. Yo le pedí aquí que resolviera. Entonces, él hizo lo mismo, 45 minutos de mínimo, el valor máximo 45 minutos, el rango de 40 minutos. Miren que estamos muy parecidos. Aquí está el recorrido, el máximo, el mínimo. Luego, los intervalos los sacó con la misma ley que nosotros lo sacamos con Sturges, que es un aproximado de 6. M también nos dio igual a 6, con 6 intervalos de clase y una amplitud de 6.67. Eso es una aproximación de 7 minutos, como lo tenemos nosotros aquí. C igual a 7. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿O qué pasa con la inteligencia artificial? En el rango que plantea, los rangos que plantean, por un lado, lo plantea desde 45-86, nosotros lo planteamos desde 44 a 86 por la explicación dada al principio, y las frecuencias absolutas están totalmente equivocadas. Están equivocadas porque nosotros, haciendo el conteo a mano, nos dio el primera frecuencia 4, mientras a ellos tienen 5. ¿Cómo sabemos también que está equivocado? Recuerden que la suma de las frecuencias absolutas deben ser igual a la muestra. Pero aquí, al sumar estos datos, nos pasamos de la muestra. 5 más este 5 sería igual a 10, más 6 y 6 que son 12 serían 22, más 7, 29, más 1, bueno, igual a 30. Bueno, parece ser que está bien en cuanto a la sumatoria de la frecuencia. Sin embargo, el conteo no es correcto. De hecho, aquí abajo le planteo que corrija las frecuencias absolutas. Él hace otro intento de conteo. Él hace aquí otro intento de conteo. 14, 21. Y en este intento de conteo, mire lo que pasa. Hay 3 7, hay 21. En estos 3, 21. 5 y 5, 10 sería 31 y 4, 36. Entonces yo les recuerdo que la sumatoria de las frecuencias absolutas no deben ser mayor que la muestra, en este caso 30. Él vuelve a corregir y en la corrección vuelve y se equivoca en el conteo. Entonces deben tener mucho cuidado en revisar los conteos que la inteligencia artificial nos da. Así que yo lo que hago es decirle, mire, las frecuencias absolutas, disculpen que omito tildes y algunos errores de digitación, los omito por rapidez, y les doy las frecuencias absolutas para que él corrija. Pues ya él corrige las frecuencias absolutas y al comparar, pues ya nos está dando muy similar el ejercicio. Ya aquí él hace el análisis, pero es importante que tengan en cuenta esto cuando utilizamos una inteligencia artificial como ChatGPT. En el próximo video trabajaremos este mismo tipo de frecuencias, de construcción de tablas de frecuencias, pero en Excel. Y por supuesto, en otro video empezaremos a trabajar lo que son las gráficas y cómo construirlas y cómo analizarlas. Muchas gracias.